rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, estábamos terminando el capítulo 11, después de hablar de la Torre de Babel. Estábamos terminando el capítulo 11 para llegar justo a las puertas del capítulo 12. O sea que nosotros, digamos los cristianos, pusimos una numeración a los capítulos, a los versículos, para aclararnos, para entendernos. Mientras que en el pueblo de Israel conocen las Escrituras por las primeras palabras de cada perícopa, de cada relato, ¿sí? Entonces, dicen las 2 o 3 primeras palabras, como saben de memoria, pues ellos continúan, ¿vale? Pero nosotros no, nosotros lo dividimos en capítulos, en versículos, etc. Bien, digo que es hasta el capítulo 12 porque de los 50 capítulos que tiene el Génesis, digamos el Bereshit hebreo, nosotros decimos tiene 50 capítulos. El capítulo 12 es el que hace una bisagra, digamos, corta, digamos, el relato donde estaba y cambia completamente la temática, digamos, ¿no? Hasta ahora habíamos visto la creación, habíamos visto las preguntas que el ser humano se hace, ¿no? ¿Por qué los hombres no nos entendemos? ¿Dios se puede hartar o no se puede hartar? ¿Puede haber un diluvio o no lo puede haber? ¿Dónde está la raíz del pecado? ¿Sí? ¿Por qué el pecado, la envidia, digamos, cualquier otro pecado, puede llevar a destruir al otro? ¿Sí? Como en Caín, ¿no? Y así hemos, como si fuera una clase de psicología, digamos, y entendiéndolo como lo entienden los hebreos, en el año 1250 antes de Jesucristo, Moisés sube al monte Horeb, al monte Sinaí, y allí Dios empieza a dictarle la Torá. Imaginaos la cara de asombro o el estupor, no solamente de estar en presencia de Dios, de Moisés me refiero, sino de ir viendo cómo se va desarrollando la historia, porque quizás Moisés no tenía la más mínima idea de cómo fue creado el mundo, y ahora va a descubrir que hay un personaje que es clave, que quizás durante siglos pasó desapercibido, que se llama Abraham. Bien, os decía que en la última parte del capítulo 11 es otro guiño, digamos, del Espíritu Santo, ¿sí? Hay 10 generaciones de Adán hasta Noé y hay otras 10, digamos, de Noé a Abraham, ¿vale? Entonces, 10, ¿vale? Y tienen sus características, ¿no? Porque Dios había castigado al hombre, ¿no? De que sus años no sean más de 120 años, ¿vale? Y a partir de ahí, los hombres, si os acordáis, tenían hijos a la edad de 100 años, a la edad de 300 años, ¿vale? A partir de ahora va a ser a la edad de 30, 31, 32, 33, en torno a los 30, ¿vale? En torno a los 30 hay algo nuevo, ¿vale? Hay algo nuevo. Entonces, uno, por ejemplo, por decir algo, ¿no? El número 4, digamos, de los 10, es Eber, ¿sí? Eber es el padre de los hebreos, Ibrit, ¿sí? El lenguaje hebreo significa aquellos que vienen del otro lado, o sea, los que cruzan, digamos, el río, los que vienen del otro lado de la frontera, digamos, o del otro, son los Ibrit, ¿sí? Los hebreos, ¿sí? Hijos de Eber, antepasado de Jesucristo, ¿sí? Antepasado de Abraham, ¿sí? De la misma descendencia que Adán o que Noé, o que es la misma genealogía, digamos, está haciendo por debajo del texto,
se está dibujando, se está proyectando algo que va a llegar a su cima, digamos, en Jesús de Nazaret. Aunque de esto podemos hablar otro día si queréis, porque correctamente tendríamos que hablar de Jesús de Nazaret como Jesús de Belén. Y hay una cosa interesante, ¿no? ¿Por qué Jesús, si nace en Belén, no lleva el sobrenombre de Jesús de Belén? Sería lo correcto, ¿no? Sería lo correcto. Como María Magdalena es María de Magdala. ¿Por qué Jesús, siendo de Belén, no lo dice? Dice que ha nacido en Nazaret. O sea, como se le conoce como Jesús de Nazaret. O sea, os garantizo una cosa, ¿sí? Si delante de Anás o Caifás, en el juicio sumarísimo que le hace el Sanedrín a Jesucristo, en algún momento Jesucristo hubiera dicho: yo nací en Belén de Judá, en ese momento se hubiera acabado el proceso. Porque estaba escrito: tú, Belén, Efratá, no eres la más pequeña de las ciudades de Judá, sino que de ti ha de salir un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? En Betlehem, en Belén. Si él llega a decir: yo he nacido en Belén, se hubiera terminado el juicio. Y quizás el pueblo de Israel, quizás los judíos hubieran dicho: espera un momento. Ya no es aquello que decía Natanael: de Nazaret puede venir algo bueno. ¿Vale? Porque según la tradición, sí, había un dicho que decía: si Dios quiere maldecir a un hombre, hace que se case con una de Nazaret. Había un dicho popular que decía esto, ¿no? Pero para que imaginéis la fama que había, ¿no? Esta es un poco la cosa. Sin embargo, Jesús no desvela esto, no desvela cuál es su origen, porque si lo desvela, les obliga a creer. Y ese es un asunto. Bueno, vamos al capítulo 12, ¿vale? En el capítulo 12 hay un cambio, ¿vale? De repente ya no va a hablar de genealogías, no va a hablar de cuáles son los problemas que le afectan al ser humano, no va a hablar del diluvio, no va a hablar, ¿vale?, de la destrucción del mundo, ¿vale? Va a hablar de alguien concreto, ¿vale? Entonces, como un corte radical, digamos, empieza el relato diciendo: y Yahvé dijo a Abraham, y el Eterno y Adonai dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo? No le pregunta. Esto es pastoral vocacional, ¿sí? No le pregunta. No, Dios no le dice: mira, es que hemos pensado que la delegación de catequesis ha hecho un folleto para las personas que ya tenéis cierta edad, ¿vale?, para que comencéis un camino de fe, que tal y que cual. El Señor nos invita. Aquí el Señor no le invita a nada, el Señor le está mandando, es una orden. Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hay una cosa que dicen los judíos que es muy interesante, ¿sí? Cuando uno se muere, digamos, estás en la cama de un hospital y por fin, ¡pam!, te ha reventado el miocardio, y parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios lo primero que le dice al ser humano que acaba de morir es esto: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es una orden, no es un consejo, ¿entendéis? No es una invitación, no, es una orden. Vete. Bien, fijaros qué cosa. Dios elige. ¿A quién elige Dios? ¿Y cómo lo elige? Bien,
Dios elige lo que no vale, humanamente hablando. Lo digo por los sesudos teólogos que hacen los directorios y las ratios, digamos, de la formación de los seminarios y todas estas historias, ¿vale? No es una invitación, es una orden, ¿vale? Ese es el modo. Y el cómo, digamos, se ha visto a lo largo de la historia de la Iglesia que es así. O sea, la piedra que desechan los arquitectos resulta que se convierte en piedra angular. ¿Ah? ¿Pero cómo? Que se lo pregunten, digamos, al rector del cura de Ars. Vaya, con el tipo, ¿vale? Qué discernimiento espiritual, ¿eh? Lo querían echar, no lo querían ordenar, porque era torpe y era mayor. Y va y Dios elige, en primer lugar, a un tío de 75 años. De 75, un anciano. Y dice, pero hombre, ¿pero qué clase de seminario vas a hacer tú? Con abuelos. Dios elige a lo que no vale, para confundir a lo que vale. 75 años. Su mujer 10 años menos, 65. Y encima, estéril. Que eso para una mujer y una mujer judía es la muerte. Por eso, a lo largo de su peregrinación, ahora no obedecerá, por supuesto que sí, ¿vale? A lo largo de su peregrinación muchas veces acampará debajo de una encina, el encinar de Moré, la encina de Mambré, porque la encina es el árbol de la desgracia, ¿sí? Entonces él va arrastrando un dolor grande, que se va a morir sin hijos, y para él tener un hijo, digamos, es el cielo, ¿sí? Tener un hijo, una tierra, tener su sangre que siga a lo largo de los siglos, ¿sí? Eso es la vida. Entonces, Dios le promete algo, atentos a esto, imposible. Un tío de 75 años no puede dejar embarazada a su mujer si encima esta es estéril. No puede ser, ¿vale? San Agustín era un golfo. No puede ser. ¿Cómo Dios va a elegir a un golfo? San Juan de Dios se convirtió en una noche de borrachera, ¿sí? De botellón. Es la historia, ¿vale? ¿Y cómo es que Dios elige? Le pregunta, no sé si es Bernardo, uno de los primeros frailes franciscanos, a San Francisco. Cuando la orden franciscana eran miles y miles de toda Europa, ¿no? Y era el boom, digamos, ¿no? Lo más auténtico, digamos, del momento, ¿sí? Del siglo XIII, siglo XIII. Le pregunta, Francisco, ¿por qué Dios te ha elegido a ti? Y Francisco le responde, porque no encontró a nadie peor. Porque no encontró a nadie peor. Entonces, ¿qué es lo que Dios elige? Dice, no, mira, esto es como Jesús, cuando va por la orilla del lago Tiberíades y empieza a reclutar sus discípulos, ¿no? Y va a la barca de Pedro, está Pedro, Andrés, su padre, están allí arreglando las redes. Y entonces le dice a Pedro, mira, hemos pensado en la parroquia de hacer una nueva pastoral para adultos, ¿vale? Entonces, si tú estás casado, si tienes hijos, si te interesa, hemos quedado en hacer unas reuniones en la sinagoga después del culto de los sábados, ¿sí? Para poder charlar, tener como una especie de café tertulia y de paso pues podemos ver una película que sea motivante o que nos interrogue y tal, ¿no?
Y con las semanas lo que podemos hacer es una especie de juicio crítico, digamos, acerca de la realidad. Hacer una crítica acerca de la realidad, ¿no? Valorar, ¿no? Ver, juzgar, actuar, y después tomamos consecuencias. Y así podemos ir comprometiéndonos con el Evangelio. Y sabréis qué es lo que le respondería San Pedro a Jesús. Diría: oye, ¿por qué no te vas a la mierda, con perdón, y me dejas en paz, que estoy trabajando aquí con las redes? Sin embargo, Jesucristo no es un tontaina. Y se acerca a Pedro y le dice, sin más, sin mediar palabra: tú ven y sígueme. Y se ha acabado. Ya está. Y digo, es que eso es muy radical. Será radical, pero es lo que hace Jesucristo. Y no le fallaba, ¿Y qué hacen dos tíos adultos, casados? Supongo que con hijos, ¿Qué hacen dejando las redes y siguiendo a ese loco? ¿Qué hacen? ¿Entendéis? Imposible. Eso es imposible. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo pensar que el seminarista más torpe del seminario de tu diócesis resulta que va a ser un santo? Y el más listo que tal y que cual, a los 2 años de cura lo dejará, porque no le pagaba suficiente, o porque se enamoró de una tipa, o yo qué sé qué. ¿Me entendéis? Esto es así, ¿vale? Dios confunde a los sabios, ¿sí? Y muestra estas cosas a los pequeños y a los sencillos, ¿sí? Jesucristo, digamos, no es un agente pastoral, ¿vale? Ni es el chico bueno del barrio, no. Jesucristo es el Maestro, es el Señor, y tiene autoridad. Y tiene autoridad para decirte a ti y a mí: sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hay quien dice que en hebreo esa expresión de vete, lárgate, lejá, es la misma que utilizó Jesús ante el sepulcro de Lázaro. Lárgate de ahí, sal, fuera, el juego se terminó, game over, el juego terminó y empieza algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque yo tengo autoridad para hacer esto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien. Entonces, Dios no negocia con Abraham, no negocia, ni es una invitación a no sé qué aventura espiritual. Dios le manda. Entonces Abraham puede decir que sí o que no, y sin embargo obedece. Y le promete algo imposible. De ti van a hacer una nación. Dices, ¿cómo? Pues si no puedo tener ni un hijo, ¿cómo van a hacer de mí una nación? Tendré que tener uno, al menos uno, ¿no? Para que pueda la descendencia. Tengo 75 años, mi mujer es estéril. Que en el mundo hebreo es nada de nada, ni tan siquiera sirve para ser madre. Dentro de la mentalidad hebrea, es madre. Bien, pues Abraham vive, la familia es originaria de Ur de los Caldeos, ¿vale? Bien, Ur de los Caldeos, para que nos hagamos una idea, los que tengáis un poco la geografía, ¿verdad? Está al sur de Irak, ¿sí? O sea, por decirlo de otra manera, Abraham era un iraquí, por decirlo así. Cerca de un lugar que hemos visto en la televisión 40.000 veces, que se llama Basora, ¿vale? Bueno, pues cerca de Basora está en las antiguas ruinas de Ur de los Caldeos, ¿vale? Bien, esa zona bíblicamente se llama Aram. Por eso los judíos dirán, recordando la historia, mi padre fue un arameo errante. ¿A quién se refiere? A Abraham. Errante. No es lo mismo. A ver, esto no es una invitación a que esta tarde o esta noche cojas
tu maleta y te vayas por ahí. No, estamos hablando de eso, ¿sí? Estamos hablando de algo mucho más profundo y que es más radical, ¿no? Nuestras seguridades, digamos, el dinero, nuestra casa, las cosas que nos hacen nuestro espacio de confort, ¿verdad? No nos deja ver a Dios muchas veces, ¿no? El afán de dinero, las pasiones, ¿vale? Bien. Entonces es necesario, en cierto sentido, salir, comenzar un camino espiritual. Dice, ¿y a dónde lleva? No lo sé. Cuando sale Abraham no tiene ni pajolera idea a dónde va. Solamente Dios le está guiando. Sin otra luz ni guía que en el corazón ardía, dice San Juan de la Cruz. Una aventura espiritual, interna, un mundo interior. ¿Sí? Salir de nuestra comodidad, de nuestra seguridad, ¿sí? Con la promesa de que Dios nos va a dar algo grande, mucho más grande, ¿sí? ¿Qué es lo que había detrás de querer un hijo, una tierra, la descendencia? ¿Qué es lo que había detrás de eso? Lo que nosotros llamamos la vida eterna. Poder prolongarse, perpetuarse en el tiempo. Claro, es una etapa, digamos, estamos en el capítulo 12 de Génesis, quiero decir que todo eso tendrá una evolución, ¿vale? Pero básicamente es esto. Dios le promete la vida eterna, que es imposible. O sea, es imposible, lo dice el Brown entierro, ¿vale? Si uno está muerto, ¿vale? Entonces, el único que puede sacarle de ahí no es la Seguridad Social, ni el gobierno de España, ni nadie. Nadie puede sacarle del ataúd. ¿Por qué? Porque le ha dado un infarto y se ha quedado seco, ¿me entiendes? El único que tiene poder para hacer eso, para resucitar, es Jesucristo, es Dios. ¿Sí? Ninguna religión, ninguna. Solamente el Señor, solamente el Kyrios, Jesucristo mismo, Jesús, ¿vale? Jesús. Bien. Y él se fía y sale, o sea, era originario de Ur de los Caldeos, ¿vale? Pero termina viviendo en Harán o Padam Aram, se llama, que es al sur de Siria, ¿vale? Luego, es un iraquí afincado en Siria, ¿vale? Y allí en Siria es donde Dios le dice, déjalo todo, pensabas que aquí ya estaba, no, déjalo todo y sígueme, ¿entiendes? O sea, no se trata de pegarle fuego a nada, ¿no? Ni se trata de tener, lo que decía Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación, sí, de comenzar íntimamente con el Señor una aventura espiritual, que Él nos lleve. ¿A dónde? ¿Qué es lo que promete? Algo imposible, humanamente hablando, imposible. Y Él lo hará, lo veremos en la Escritura, como Él personalmente se encarga de hacerlo. Imposible. Fijaros una cosa, la mayoría de la historia de Israel está llena de mujeres que no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque el que da la vida es Dios. Él es quien decreta. ¿Entendéis? ¿Por qué Dios elige a una virgen? Nosotros tenemos la palabra virgen como mucha estima, digamos, porque tenemos 2000 años de cristianismo, pero en el judaísmo es una desgracia ser virgen, ¿vale? No ser madre, por decir así. Bueno, pues Dios elige precisamente a aquellas que no pueden ser madres, para que se vea que era imposible,
y que si no es Dios el que lo hace, no se puede. No se puede, imposible, no se puede. Bien, es imposible salir del nicho o que las cenizas se recompongan como el ave fénix de alguien que han incinerado. Es imposible. Sí, es imposible. Bueno, pues eso que es imposible es lo que Dios hace. Es así, dice, estos están locos. Estarán locos, pero miren, la hija de Jairo, Lázaro, el amigo de Jesús, y el hijo de la viuda de Naín, estaban muertos, y bien muertos. A uno ya lo llevaban a enterrar, otro estaba enterrado ya, y la otra estaba en la cama de una niña de 12 años, muerta. ¿Y quién les da la vida? Jesucristo les da la vida. No te doy más pistas. La vida no te la va a dar ni el dinero, ni el prestigio, ni los ídolos, por decir así, ¿no? Ni el fútbol, ni los partidos políticos, ni el gobierno menos que nadie. Pero la vida eterna solamente la da Jesucristo. Y la da en una iglesia pobrecita. ¿Entiendes? Pues si fuera una iglesia triunfante, donde viéramos a los ángeles caminar por las naves de las iglesias, sería la leche. No, es una iglesia pobrecita, con curas muy pobrecicos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que se vea que es Él. Para que se vea que es Él, que no somos nosotros, que no está en nuestra mano. Una virgen no puede dar a luz un hijo, no puede, es imposible, no se puede. Bueno, pues eso que es imposible, Dios lo hace. Un muerto no puede resucitar, es imposible, ¿entiendes? A las 20 semanas de estar muerto no queda nada. ¿Cómo va a recobrar la vida? Bueno, pues eso que es imposible, Dios lo hace, ¿vale? Ojalá que tú y yo, el día que nos dé el achuchón final, o nos atropelle un coche, o yo qué sé, o nos pille el coronavirus, o lo que sea, ¿no? Podamos escuchar con toda claridad al Señor diciéndonos: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, porque hay una tierra nueva, genial. Bueno, os dejo aquí. Que os vaya muy bien, ¿vale? La lectura de Abraham, la lectura de él, es apasionante. Veréis, es apasionante. Porque estamos nosotros reflejados aquí, estamos aquí dentro, digo. Abraham eres tú, soy yo. Sí. Que no podemos, impotentes, no podemos ser buenos o hacer las cosas o ser santos. No nos da. Humanamente no nos da. Bueno, pues esto, digamos, que no puede, ¿vale? Dios va a hacer que pueda. Aunque se pongan 1.000.000 por delante, para que no sea posible. Dios lo hará. Para que se vea, no por el mérito de... No. Para que se vea que la piedra que los constructores desecharon es ahora la piedra angular. Bueno, os dejo, ¿vale? Hasta luego.